las diapositivas de la lección del día de hoy. Gloria al Señor. Amén, gloria a Dios. Glorifica el nombre del Señor, hermano. Amén, gloria a Dios. Gloria al Señor, hermano. Y bueno, permítanme nada más, abrimos el archivo y comenzamos con la lección del día de hoy. Amén. Gloria a Dios. Permítanme, déjenme localizarlo. Aquí está. Bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Sagradas Escrituras en Juan, capítulo 8, versículo 1 al 11, y lo vamos a leer de manera alternada estos versículos. Gloria a Dios. Juan, capítulo 8, versículo del 1 al 11. Y cuando lo tenga, hermano, le voy a invitar que se ponga en pie y vamos a darle lectura de manera alternada a estos versículos. Y dice así la palabra del Señor: Jesús fue al monte de los Olivos. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida. Y en la ley los mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Pero ellos, al oír esto, acusados por sus conciencias, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Todos juntos, ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: y yo te ordeno, vete y no peques más. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, te damos la gloria y la honra, Padre bendito, porque tú eres bueno, Señor, y porque tú en esta ocasión nos permites estar en este lugar para meditar en tu palabra, Dios. Te pedimos que tu palabra hoy llene nuestro corazón, llene nuestra vida, Señor, que hoy, Padre, podamos entender las verdades eternas que tú has preparado para nosotros el día de hoy y podamos comprender tu voluntad y ponerla en práctica. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. ¿Puede tomar su lugar, hermano, por favor? En esta tarde tenemos por título de nuestra lección: Perdón para una mujer adúltera. ¿Puede decirlo conmigo, por favor? Perdón para una mujer adúltera.
Y esta historia, ¿verdad?, es una de las historias más conocidas de los evangelios. Es una historia que seguramente muchos de nosotros en anteriores ocasiones hemos escuchado, que esta mujer que es traída ante Jesús, ¿verdad? Y esta mujer fue sorprendida en el acto mismo de adulterio, ¿sí? Y sabemos que el adulterio, hermanos, es un pecado grave delante de la presencia de Dios, ¿cierto? Tan grave era en la ley de Dios que las personas que eran sorprendidas en el acto mismo eran apedreadas. Esa era, de acuerdo a la ley de Moisés, la consecuencia por cometer adulterio. Entonces estamos hablando en la ley de Dios, ¿verdad?, podemos encontrar que se establecían diferentes castigos, diferentes sanciones, dependiendo de lo grave que era considerado el pecado que era cometido. Pero en esta ocasión vemos que el adulterio, de acuerdo a la ley de Moisés, correspondía como sanción la muerte de los que eran sorprendidos. Y esta muerte era a través de rocas, ¿verdad? Con piedras tenían que morir estas personas. Y bueno, aquí encontramos una mujer que es sorprendida en el acto mismo del adulterio, ¿verdad? Tener ¿qué es el adulterio? Todos lo sabemos, es tener esa relación sexual con una persona que no es tu esposo, ¿verdad? O en este caso tú podrías ser también tu esposa. Fuera del matrimonio, cuando mantienes esa relación sexual fuera del matrimonio. Eso es el adulterio de acuerdo a la palabra de Dios. Bien, vemos que muchas veces ante estas situaciones, como iglesia o como personas, tomamos una actitud condenatoria. Generalmente cuando sabemos o conocemos este tipo de situaciones, tomamos una actitud condenatoria, condenamos, ¿verdad? Condenamos, señalamos, hablamos, criticamos y juzgamos a esas personas desde un punto de vista condenatorio. No, es que anda re mal, ¿cómo es posible? Y condenamos ese tipo de acciones porque ciertamente la palabra de Dios, ¿verdad?, las condena. Pero hoy vamos a aprender que todas las personas, sean como sean, seamos como seamos, todos necesitamos de la gracia de Dios. Porque algo muy importante que tenemos que reconocer es que todos somos pecadores, todos nos equivocamos, todos cometemos errores y todos en alguna ocasión, ¿verdad?, no estamos exentos de cometer o de caer en este tipo de situaciones o incluso en peores. Por eso es importante entender que toda persona necesita la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, muchos comentaristas, cuando leen esta historia, ¿verdad?, y si la recordamos un poquito, cuando traen a esta mujer ante Jesús pareciera que no se inmuta, ¿verdad? No le preocupa. Él está sentado escribiendo en la tierra. Y muchos dicen, Jesús toma una actitud muy frívola ante el pecado. Jesús, ¿verdad?, no toma la actitud que se esperaría tomar de alguien santo. Y dicen, toma una actitud muy frívola ante el pecado, como si Jesús no le diera importancia al adulterio, o como si Jesús no le importara que esa mujer fue descubierta en el acto mismo del adulterio. Pero esto, hermano, obviamente es equivocado. Lo que Jesús muestra en realidad, ¿verdad?, Jesús nunca aprueba la conducta de esta mujer. Jesús no aprueba el adulterio, Jesús no aprueba el pecado, pero sin en cambio vemos que sí muestra compasión. ¿Cuántos dan gloria a Dios por Jesucristo? Porque Jesucristo, hermano, es un ser compasivo y misericordioso. Y es que no debemos nosotros aprobar estas conductas y mucho menos practicarlas, pero sí debemos de ser como compasivos y misericordiosos, como lo es nuestro Señor Jesucristo, guiando al pecador ¿a qué? Al arrepentimiento.
¿Cuántos dan gloria al Señor? O guiando nuestra vida ¿hacia dónde? Hacia el arrepentimiento. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Muy bien, hermano. Y bueno, tenemos nuestro texto de oro, el cual lo encontramos en Romanos, capítulo 5, verso 21. Romanos, capítulo 5, versículo 21. Dice, por favor, lo leemos juntos, dice: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Romanos 5:21. Nuevamente juntos, por favor, dice: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Romanos capítulo 5, verso 21. Y vemos, hermano, en este texto algo muy importante, que es que el pecado antes de Jesucristo reinó para muerte, pero cuando llega nuestro Señor Jesucristo, ahora que reina la gracia de nuestro Dios. Y bueno, en primer lugar vamos a ver que todo pecador es condenado por la ley. Esta es una realidad que debemos entender, que todo pecador es condenado por la ley de Dios. Y es que realmente esta mujer que nos presenta la historia de Juan, realmente sí era culpable, ¿verdad? Veamos lo que dice el texto bíblico. Dice: y Jesús se fue al monte de los Olivos. ¿A qué iba Jesús a ese lugar? Jesús comúnmente iba a orar, ¿verdad? El monte de los Olivos era un lugar en el cual nuestro Señor Jesucristo acostumbraba a ir a orar. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Entonces, después de pasar un tiempo de oración en el monte de los Olivos, Jesús temprano va al templo, hermanos. ¿Y a qué iba Jesús al templo? Jesús iba al templo a enseñar. Dice que todo el pueblo vino a él, y sentado él, ¿qué hacía? Les enseñaba. ¿Sí, hermano? Entonces en el templo Jesús iba a enseñar. ¿Qué es lo que les enseñaba, hermanos? La palabra de Dios. Cómo interpretar el Antiguo Testamento, ¿cierto? Porque era hasta el momento todo lo que ellos poseían: las sagradas escrituras, los textos sagrados de los judíos, la Torá, o lo que nosotros conocemos como el Pentateuco. Se sentaban y Jesús les enseñaba la ley de Moisés, les abría los ojos sobre todas las cosas que estaban en este libro escrito. Entonces, estando ahí Jesús, llegaron ¿quiénes? Los escribas y los fariseos. Los escribas, hermano, eran eruditos en la interpretación de la palabra de Dios. Los escribas se encargaban precisamente de generar las copias de la palabra de Dios. Por eso se llamaban escribas, porque escribían, ¿sí?, los textos sagrados, y por lo tanto eran considerados como gente importante, gente que tenía esa oportunidad de leer, de escribir y de acercarse a la palabra de Dios de una manera especial. Entonces, los escribas eran importantes, eran maestros de la ley también, ¿sí? Conocían bien las escrituras, porque su método de traslación de textos era muy meticuloso. Los escribas tenían que contar las palabras, ¿sí? Y tenía que ser exactamente el mismo número de palabras. Por ejemplo, si un versículo tenía 50, contaban las 50 letras, ¿verdad? 50 letras, y en el otro tenía que contar nuevamente 50 letras. ¿Sí me explico? Es decir, no solamente contaban las palabras, sino contaban las letras que contenía a la hora de transcribir. Era un método muy, muy estricto. Y los fariseos eran pertenecientes a una secta. La secta de los fariseos era la más radical en la época de nuestro Señor Jesucristo, y eran celosos de la ley de Moisés.
Eran los más celosos de la ley de Moisés, los judíos más extremistas con respecto a su religión. Entonces estos dos personajes, los escribas y los fariseos, trajeron a una mujer sorprendida en adulterio. ¿Qué hicieron estos hombres? Seguramente habían escuchado: oye, fíjate que tu mujer tal está con tal persona. Y seguramente, ¿verdad?, se dieron a la tarea de investigarla, se dieron a la tarea de seguirla, y cuando vieron que estaban juntos, entonces van y lo sorprenden. Y porque dice que fue sorprendida, ¿verdad?, en adulterio. Ellos la estaban observando, y en el acto mismo que estaba adulterando, en ese momento la descubre y la ponen en medio del pueblo, ¿verdad?, llevándosela a Jesús. Verso 4: y le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Mujer sorprendida en el acto mismo de adulterio. ¿Qué implicaba todo esto? Todo esto, hermano, implicaba, ¿verdad?, que la ley fuera aplicada. ¿Cuál ley? La ley de Dios, la ley de Moisés. Veamos ahí en Deuteronomio, por favor, capítulo 17, versículo 6. Deuteronomio 17, verso 6. Dice, por favor. Ok, ¿qué quiere decir esto cuando dice que la mujer había sido sorprendida? No bastaba que una sola persona los hubiera visto, sino que tenía que ser por lo menos dos, ¿sí? Dice: por el dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir. Entonces, cuando dice esta mujer fue sorprendida, por eso decimos que estos hombres se pusieron de acuerdo para que hubiese por lo menos 2 o 3 testigos que la descubrieran. Veamos también lo que dice Deuteronomio 19:5. Como el que fuera con su prójimo al monte a cortar leña, y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño. O sea, bueno, aquí están algunas sobre algunas consecuencias, ¿verdad? Pero vamos al Levítico, por favor. Levítico capítulo 20, verso 10. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adulto y la adúltera, ¿sí?, indefectiblemente serán muertos. Gracias, hermano. Ese era el versículo que quiero prestar atención, ¿verdad? Dice: si un hombre cometiere, ¿qué, hermano? Adulterio con la mujer de su prójimo, y el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán, ¿qué? Serán muertos. Presta atención. Bueno, aquí hay alguna situación. Cuando hablamos de adúltero, hace rato no especifiqué bien, ¿verdad? Hay que entender que en la palabra de Dios hay 2 términos que se refieren cuando una persona tiene relaciones o mantiene relaciones sexuales con alguien que no es su esposo, ¿verdad? Uno es la fornicación, y la fornicación ocurre cuando no están casados. Si las personas no están casadas y cometen el acto, ¿verdad?, sexual, se considera como fornicación. Pero cuando hablamos de adulterio es porque la persona o una de las 2 personas se encuentra en el estado de matrimonio. Si esas personas están casadas y cometen el acto sexual con alguien que no sea su pareja, entonces se nombra como adulterio. Y esto merecía, de acuerdo a la ley de Dios, ¿verdad?, la ley de Moisés, la muerte, ¿sí? Por eso dice: si un hombre cometiere, ¿qué? Adulterio con la mujer de su prójimo. Pero ¿qué llama la atención? Que esta mujer fue sorprendida en el acto mismo del adulterio, pero ¿dónde está el hombre? En la historia del Nuevo Testamento, en Juan, ¿dónde está el hombre?
¿Por qué solamente llevan a la mujer ante Jesús? Cuando la ley específicamente decía, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. ¿Quiénes merecían la muerte? Los dos merecían la muerte. Pero los fariseos, cuando van ante Jesús, no llevan al hombre, solamente llevan a la mujer. Y este hecho, indiscutiblemente, ¿verdad?, nos habla a que no les importaba la ley. Lo único que querían era tentar a Jesús. ¿Por qué? Porque si Jesús decía, esa mujer debe de morir, y ellos la mataban, los romanos, que eran los que gobernaban en el tiempo de Jesús, prohibían la práctica de la ley judía. Entonces, ¿quiénes gobernaban en tiempos de Jesús en Jerusalén, hermanos? Los romanos. ¿Qué ley se aplicaba? La ley romana. ¿Ok? ¿Quiénes gobernaban a los judíos? Los romanos. ¿Y los judíos a qué leyes tenían que obedecer? A las leyes romanas. Y las leyes romanas no castigaban como tal estos actos con la muerte. Si Jesús decía, esta mujer tiene que morir, y aplicaba la ley judía, entonces ellos tenían un pretexto perfecto para ir con los romanos y decirle, miren, ese maestro judío está aplicando la ley judía y no la ley romana, y esa era razón suficiente para prender a Jesús y llevarlo a la cárcel o incluso a la muerte. ¿Ok? Y si Jesús decía, no tiene que morir, no se le tiene que hacer nada, entonces tenían el pretexto perfecto para decir, pero la ley de Dios dice que tiene que morir. ¿Sí me explico? Dice la palabra de Dios que ellos querían, ¿qué, hermano? Hacer caer a Cristo. ¿Sí? Y bueno, aquí están esas dos preguntas, ¿verdad? ¿Dónde estaba el hombre con el que la mujer fue descubierta? Y al final esto nos lleva a lo siguiente, lo único que querían era acusar a nuestro Señor Jesucristo. Bien, entonces la mujer era culpable, pero bueno, vamos a hablar un poco acerca de lo que es Adán y la ley. Sorprendida o no, ¿sí?, así la hubiesen descubierto o no la hubiesen descubierto, ante los ojos del Dios, esta mujer era como, hermano, era culpable, ¿sí? Al igual que muchos de nosotros que somos sorprendidos, o a veces no, todos en algún momento de nuestra vida somos culpables de desobedecer a Dios. Romanos 3, ¿verdad?, dice, por cuanto todos pecaron y todos están, ¿qué?, destituidos de la gloria de Dios. Y también Romanos capítulo 5, verso 12, dice que toda persona que comete pecado es digna de un castigo. Vamos a ver, por favor, Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice, por tanto, ¿ya lo encontré, hermano? ¿Lo puede leer conmigo, por favor? Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Ok, ¿qué dice al final? Por cuanto todos pecaron. Y esto es algo muy interesante, hermano. Dice que el pecado, ¿verdad?, entró al mundo por un solo, ¿qué?, un solo hombre. ¿Sí? Hablando de nuestro padre, que fue Adán, el primer hombre. Dice que el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado, como consecuencia, vino ¿qué? Vino la muerte. Y la muerte pasa a todos los seres humanos, ¿verdad? ¿O hay alguien aquí que sea inmortal? ¿Hay alguien aquí que sea inmortal, que diga, yo nunca voy a morir, hermano? Voy a morir, voy a vivir más de 1000 años. No, todos estamos conscientes de que en algún momento vamos a, ¿qué, hermano?
Vamos a morir de algo. Si de algo podemos estar seguros es que un día vamos a morir. Y esa muerte viene como consecuencia de ¿qué? Del pecado, porque la paga del pecado es la muerte. ¿Ok? Y muchos dirán, bueno, pero ¿cómo? Si como consecuencia de las malas acciones viene la muerte, ¿por qué, por ejemplo, un bebé muere? Si los bebés no han hecho acciones que sean consideradas como pecado, ¿por qué un bebé, verdad, tiene que morir? Y aquí lo explica el apóstol Pablo. El pecado entró en el mundo por un solo hombre, ¿sí? Es decir, en Adán, ¿verdad?, toda su descendencia viene marcada con ese pecado, con esa maldad. Por eso el salmista David decía: en pecado me concibió mi madre. Sí, y esto es algo muy controversial para muchos eruditos de la palabra de Dios, estudiosos, pero la realidad que nos deja ver aquí el apóstol es que el pecado entró en el mundo por un solo hombre, y prueba de ello es que todos los hombres mueren, así sean bebés o así sean ancianos, todos mueren a consecuencia del pecado. Entonces el pecado entró por un solo hombre, Adán. Y Hebreos dice que todos estábamos en Adán cuando él pecó, porque todos provenimos de una misma simiente. ¿Sí me explico, hermano? Todos estábamos en Adán cuando él pecó, porque de él proviene toda la raza humana de él proviene. Entonces, como consecuencia de ese pecado vino la muerte, ¿sí? Entonces tenemos una herencia, y es algo que debemos entender, que el pecado en nuestra vida es una herencia, es algo que se nos heredó, se nos transmitió, y nadie, absolutamente nadie, está exento de esa naturaleza pecaminosa. Nadie está exento, hermanos. Todos debemos comprender algo: todos somos pecadores. Todos en algún momento de nuestra vida hemos infringido la ley de Dios, y por lo tanto, ¿qué merecemos? Recibimos el castigo por el pecado de Adán, porque todos estábamos en Adán cuando él pecó. Vea lo que dice Hebreos, por favor, Hebreos capítulo 7, versículo 9 y 10. Sí, está bien, está bien. Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Ok, aquí tomamos como referencia este versículo. Dice: porque por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec salió al encuentro. ¿Qué quiere decir esto? Que la descendencia, ¿verdad?, es importante. Es decir, se considera que Leví pagó los diezmos, pero no fue Leví, sino ¿quién fue el que pagó? Abraham. Y de Abraham, ¿quién salió? Leví. Por lo tanto dicen: Leví en Abraham pagó los diezmos, porque de Abraham desciende Leví. Cuando dice estaba en sus lomos, quiere decir que es su misma genética. ¿Sí me explico? Es su hijo. Y en Adán, ¿quiénes proceden, hermano? Todos procedemos de Adán, el primer hombre. Entonces es parte, ¿verdad?, de lo que argumentan los teólogos para decir que todos pecamos en Adán. Porque vean, vamos a seguir leyendo. De hecho, Romanos es muy complejo. El texto de Romanos, vea lo que dice Romanos capítulo 5, verso 13. Pues antes de la ley, léalo conmigo por favor, hermano, dice: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, otra vez por favor, pues antes de la ley
había pecado en el mundo, pero donde no hay ley. Ok, esto es sumamente importante entenderlo. Dice el apóstol Pablo que, o bueno, todos sabemos que la ley llegó hasta los días de Moisés. ¿La ley de Dios en qué momento es entregada al hombre, hermanos? En Moisés, ¿verdad? Cuando en el monte Sinaí recibe los mandamientos. Y una vez que el hombre recibe la ley, recibe la capacidad entonces de diferenciar lo bueno de lo malo. Y cuando se entrega esa ley, la ley no solamente pone una sanción, la ley no solamente pone una sanción por lo que está mal, sino que también define lo que está mal. ¿Sí? Por ejemplo, el adulterio dice que es malo y que no es agradable delante de Dios, e impone una sanción, que la sanción es la muerte. Pero a partir de ese momento, entonces el hombre puede decir que el adulterio es incorrecto. Antes de la ley no había una sanción para esos actos, es lo que está diciendo, ¿verdad? Donde no hay ley, no se puede inculpar de pecado. Y yo siempre pongo este ejemplo. Hablemos de una calle, ¿verdad? Usted sabe que existen las leyes de tránsito, ¿cierto? Pero por ejemplo, si en esta calle no hay sentidos marcados, usted puede circular tanto para abajo como para arriba, ¿verdad? Tanto de derecha como izquierda usted puede transitar. Y si llega a un agente de tránsito, ¿le puede decir algo? No, ¿por qué? Porque está permitido. Pero si a alguien se le ocurre, ¿verdad? A los agentes de tránsito se les ocurre ir a la esquina y poner una flecha que marque hacia abajo, entonces está definiendo un solo sentido, una sola dirección. Y entonces usted, que no conocía la ley, porque está acostumbrado, ¿verdad?, a circular en ambos sentidos, enfrente de esta calle, usted viene y se dirige, ¿verdad?, hacia la escuela Esfuerzo Obrero, y viene el de tránsito. ¿Qué va a hacer? Lo va a sancionar, y usted va a preguntar, ¿pero por qué? Y le va a decir, mira, porque ahí hay una flecha que marca un solo sentido y estás infringiendo la ley. Y no puedes decir tú, es que no la conocía. Ahí está. ¿Sí me explico? Entonces, esa ley está definiendo el pecado, y ese tránsito dirá, te voy a multar. Y la multa por ir en sentido contrario no la sé, pero seguramente en la ley hay una tarifa, ¿cierto? Entonces la ley define el pecado y pone una tarifa al pecado. ¿Sí me explico, hermanos? Perfecto. Pero cuando no había ley, cuando no estaba ese señalamiento, cualquier persona podía pasar libre y no pasaba absolutamente nada. Cuando llega la ley y marca un solo sentido, la persona que vaya en otro sentido, entonces se le será aplicada la ley. ¿Me doy a entender? Entonces, antes de Moisés, la gente no sabía lo que era bueno y lo que era malo, porque no estaba establecido, no estaba escrito. Pero una vez que está escrito y establecido por Dios, entonces Dios sí puede culpar por esa ley. Entonces la pregunta que hace Pablo, ¿por qué la gente moría? Vea lo que dice Romanos 5:14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿De quiénes está hablando? Por ejemplo, antes de Moisés, mencióname un personaje de la Biblia que vivía antes de Moisés, que fue santo, por así decirlo. Abraham, ¿verdad? Abraham fue santo. ¿Otro? Enoc fue santo, pero Enoc está en un punto de aparte. Hablemos, por ejemplo, de Job, ¿verdad? O ese tipo de personajes que la palabra de Dios marca como santos. Pero ellos, a pesar de que la palabra de Dios dice que eran santos,
también, ¿qué hermano? También murieron. ¿Sí me explico? También, ¿qué? También murieron por ese pecado que cometió Adán. Entonces Adán ¿a qué nos lleva esto? Que Adán es figura o tipo de Cristo, porque sus obras, las obras de Adán, afectaron ¿a qué? A toda la humanidad. Las obras de Adán afectaron a toda la humanidad, pero ¿qué cree, hermano? Que nuestro Señor Jesucristo es el segundo Adán. Amén. Jesucristo es el segundo Adán, y las obras de Cristo son suficientes para afectar a toda la humanidad. Y así como en Adán todos pecamos, en Cristo todos somos vivificados. En Cristo todos podemos ser perdonados. En Cristo Jesús todos podemos ser sanados. En Cristo Jesús todos podemos ser salvos. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermano? Dice, verso 15, el cual es figura del que había de venir, pero el don no fue como la transgresión, porque por si la transgresión de aquel uno murieron muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. ¿Quién es ese hombre, hermanos? Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Porque en Jesucristo hay perdón. En Jesucristo, ¿qué hay, hermano? Hay perdón de nuestros pecados, hay limpieza, hay purificación, hay salvación. Si nosotros nos acercamos a Cristo, ¿verdad? No importa la condición en que vengamos, Cristo puede perdonar nuestros pecados. Amén. Número 2, vamos a ver este punto muy importante. Hay liberación por Cristo, porque nuestro Señor Jesús cumple con la ley. La intención de los líderes judíos, ¿verdad?, como ya lo mencionamos anteriormente, era culpar a Jesús dependiendo de su respuesta. Simplemente querían señalar. Cuando Jesús habló y da su respuesta, si él decía debe de morir, entonces echaba a los romanos. Y si Jesús respondía no debe de morir, entonces echaba encima a los judíos. Pero vean cómo nuestro Señor Jesús sabiamente responde. Juan capítulo 8, versículo 7. Vemos que en primer lugar Jesús, cuando le trajeron a la mujer, ¿sí? Juan capítulo 8, verso 7, desde el verso 6, dice: mas esto decían tentándole para poder acusarlo. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, ¿qué hacía, hermano? Escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, ¿qué hace Jesús? Se endereza y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra él. Aquí vemos, ¿verdad?, que el maestro, ¿cómo estaba, hermano? Sentado en el suelo, con la cabeza inclinada hacia él y escribiendo con su dedo en la tierra, ¿verdad? Y ellos esperaban una respuesta y decían: aquí lo vamos a atrapar, este es el momento. Si dice que la matemos, le echamos a los romanos. Si dice que no, los judíos se le van a venir encima. Y dice que le insistían, ¿verdad?, en el verso 7, y como insistieran en preguntarle, Jesús entonces, hasta ese momento, cuando ya la insistencia es tal, que él se endereza y les dice, ¿qué es lo que le dice, hermano? Y aquí vemos que Jesús no se pone en contra de la ley. Jesús aprueba la ley, ¿verdad? Y dice, claro, la ley dice que si fue encontrado en adulterio debe de ser apedreado. Pero los confronta a ellos mismos, ¿verdad? Y dice, pero bueno, de vosotros, quien esté libre de culpabilidad, quien no haya cometido un error en su vida, quien no haya infringido la ley, que sea realmente santo y que esté libre de cualquier pecado, que tome una piedra y que se la arroje. ¿Cuántos dan gloria al Señor?
Pero de tal manera que él solo, de ellos, ¿cuántos agarraron una piedra y la aventaron a la mujer? Ninguno, ¿verdad? Verso 8. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Nuevamente los ignora, ¿verdad? Ignora y siguen en la actividad en la cual lo habían encontrado. Pero ellos, al oír esto, ¿qué pasó, hermano? Acusados por su propia conciencia, ¿verdad? Acusados, perdón, por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Porque ellos, ¿verdad?, acusados por su propia conciencia, dejaron las piedras y se fue retirando uno a uno, hasta que no quedó absolutamente nadie, solamente nuestro Señor Jesucristo. Y es que muchas veces, hermano, es fácil hallar fallas en los demás. Es fácil señalar. Dice nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Es más fácil a veces ver la paja que está en el ojo de tu hermano, ¿verdad? Una paja, diciendo de algo pequeño, y no te das cuenta de la viga, hablando de una madera grande, ¿verdad? No te das cuenta de la viga que tienes en tus ojos. Porque muchas veces es fácil señalar con el dedo, es fácil criticar, es fácil, de verdad, juzgar, pero muchas veces no consideramos nuestras propias acciones, no consideramos nuestro propio corazón, no consideramos nuestra propia maldad, nuestra propia arrogancia. Y eso, hermano, no es correcto. Es fácil hallar la falla de los demás volviéndonos condenatorios, pero Jesús no quiere eso. Solo si de verdad no tenemos pecado, entonces tenemos el derecho de juzgar a otros. Si realmente en nosotros no hay maldad, si realmente en nosotros no hay pecado, entonces sí tendríamos el derecho de ¿qué, hermano? De juzgar a otros. Pero si no es así, entonces ¿con qué derecho nosotros señalamos a los demás? Veamos esa cita, por favor, si alguien lo puede leer, Mateo capítulo 7, del verso 1 al 5. Muy bien, hermano Oscar, gracias. ¿Qué dice Jesús en el verso 5? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces ahora sí, una vez que estás libre de culpabilidad, bueno, podrías tal vez tener el derecho de juzgar a otro. Pero ¿qué dice? Saca primero la viga que está en tu ojo. Entonces Jesús esperó a que esos hombres los convenciera que su propia conciencia. Jesús no dijo otra cosa más que el que esté libre de pecado arroje la primera piedra, y continuó con su actividad. Esperó que esos hombres se convencieran por su propia conciencia. Se fueron uno a uno, llegaron en multitud, pero uno a uno fue retirándose, hasta que solamente quedó ¿quién? Jesús y la mujer pecadora. Dice en el verso 9, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio, ¿verdad? ¿Y qué hace Jesús? Versículo 10, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer. En ese momento, ¿quién era el único que podía señalarla? Cristo, porque Cristo fue sin pecado.
Eso lo sabemos y lo tenemos claro. Jesús era el único que tenía el derecho de juzgar. Jesús, si hubiera querido, con todo el derecho, podría haber tomado una piedra y podría habérsela arrojado, porque Él no tenía culpabilidad. Pero Jesucristo, ¿verdad?, a pesar de estar libre de culpa y de pecado, no toma la piedra y la arroja. ¿Qué hace Jesús? Y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella le dijo: ninguno, Señor. Entonces el cura le respondió: ni yo te condeno. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque Dios, hermano, es misericordioso. Porque Jesucristo es, ¿qué, hermano? Misericordioso. Y Jesús dice: ¿sabes qué? Nadie te condenó. No, yo que te puedo condenar, yo que te puedo señalar, yo que te puedo juzgar, yo que te puedo castigar, yo no lo voy a hacer. Yo te perdono. Perdono todas las cosas malas que has hecho. Perdono las faltas que has cometido delante de Dios. Perdono, ¿verdad?, todas las cosas obscenas que has pensado, las cosas, ¿verdad?, irreverentes que has realizado. Perdono todas tus inmundicias. Perdono, ¿verdad?, todo lo que has robado. Perdono todo lo que has blasfemado, todo lo que has mentido, todo lo que has calumniado, todas las veces que has fornicado. Jesús dice: yo te perdono. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Porque Jesucristo es misericordioso, porque Jesucristo es perdonador. Y Jesucristo, hermano, no viene a juzgarnos. Jesucristo viene a amarnos, viene a perdonarnos y viene a lavarnos de ese pecado. Dice: no te condeno, pero vete y no lo vuelvas a hacer. Arrepiéntete de las cosas malas que has cometido. Arrepiéntete de las malas acciones. No te condeno, pero arrepiéntete. ¿Cuántos dan gloria a Dios por Jesucristo? Y eso, hermano, ¿sabe cómo se llama? A eso se le llama gracia. ¿Cómo se llama eso, hermano? Gracia. Y la gracia es un don, es un regalo de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Vemos que hay una relación tipológica entre Adán, el primer hombre, y Cristo, el segundo Adán. Hay una relación tipológica, ¿verdad? En el caso de Adán, la transgresión, ¿verdad?, que es el pecado de Adán, pasó ¿a qué? A todos los hombres. La transgresión de Adán pasó ¿a qué, hermano? A todos los hombres. La justicia de Cristo puede pasar ¿a qué? A todos los hombres, porque Jesucristo es el don, es la gracia, es la vida eterna que recibimos. En Adán, ¿qué heredamos de Adán? La muerte. ¿Por qué morimos? Dirían: por culpa de Adán, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, morimos, ¿por qué? Porque nos lo heredó nuestro Padre. Adán nos da esa herencia y ahora todos morimos, pero Cristo, ¿qué nos ofrece? La vida, y una vida eterna. Amén. Que recibimos por Cristo, y esa vida eterna es suficiente para toda la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es suficiente para todo el mundo, pero ¿qué tenemos que hacer? Creer en Cristo, recibirla, porque si no la recibimos, no la podemos, ¿verdad? Por eso se le llama don. ¿Un don qué es, hermano? Un regalo. Y los regalos, ¿qué tienes que hacer por los regalos? Simplemente estirar la mano, ¿verdad?, y tomarlo como tuyo. Jesucristo tiene ese don de la vida eterna. Simplemente tienes que estirar las manos y aceptarlo. Y ese don es mayor que la transgresión. La justificación está al alcance de todos. No solo se perdona el pecado de Adán, sino que se perdona todos los pecados cometidos por la humanidad. Vean, Adán solamente cometió un pecado, y ese pecado pasó a todos los seres humanos. Pero el perdón no solamente limpia el pecado de Adán. Jesucristo no solamente vino a morir y a pagar el precio por el pecado de Adán,
sino vino a morir y a pagar el precio de aquel primer hombre. Jesús paga el precio de aquel primer hombre, por eso nos puede dar vida y una vida eterna, pero también paga nuestros propios pecados. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Veamos lo que dice ahí en Romanos capítulo 5. Dice: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre Jesucristo. Y como el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo, ¿qué, hermano? Un solo pecado. Ese solo pecado era suficiente para juzgarnos a todos. Entonces el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Estamos condenados, ¿por qué? Porque Adán pecó, simplemente por ese hecho. Pero el don vino a consecuencia de muchas transgresiones para justificación. ¿Sí? Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, que es Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Dice, vamos a seguir leyendo, verso 18: así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres, ¿qué, hermano? La justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos como justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó, ¿qué, hermano? La gracia. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Dice que la ley fue introducida en el mundo para que el pecado abundase, porque donde no había ley no había condenación de pecado. Pero cuando la ley dice no robarás, entonces el que roba ya está consciente de que está cometiendo, ¿qué? Un pecado, porque la ley dice que no debo de tomar aquello que no es mío, pero si lo hago con conocimiento de causa, entonces el pecado se aumenta. Si es como un niño, si un niño, ¿verdad?, inconsciente agarra lo que no es suyo, no está consciente, ¿verdad?, de que es un robo, pero cuando el padre le dice: ¿sabes qué, hijo? No está bien lo que hiciste, eso se llama robar. Y entonces el niño o esa persona lo vuelve a hacer, es más culpable aún. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque ahora tiene el conocimiento del pecado, mas aún así lo hace de manera deliberada y consciente. Entonces por eso la palabra de Dios dice que cuando vino la ley, ¿qué abundó? Abundó el pecado, porque el hombre, en lugar de decir: esto no debo de hacer, no lo voy a hacer, ¿qué hizo? Esto no debo de hacerlo, pero bueno, no importa, lo voy a seguir haciendo. ¿Sí me explico? Y entonces los pecados, ¿qué pasa, hermano? Los pecados se aumentaron. Pero cuando esos pecados aumentaron, aumentó la gracia de Dios. Porque Jesucristo no solamente vino a morir por el pecado de Adán, Jesucristo vino a morir por el pecado de toda la humanidad. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Porque todos mis pecados son lavados en la cruz del Calvario. Porque tú puedes decir: todos mis pecados son lavados en la cruz del Calvario. Todo lo malo que he cometido, hermano, todo lo malo que tú has cometido, todo tiene perdón. ¿En quién? En Cristo Jesús y en su sangre. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Eso se llama gracia sobreabundante. Jesucristo perdona. Vemos que la mujer quedó avergonzada y confundida delante de Jesús, pero al dirigirse el maestro a ella, muestra que Él no la estaba abandonando. Jesucristo, hermano, no la abandonó a esa mujer. Jesucristo mostró que no la había abandonado, no la dejó sola en su vergüenza, sino trató con ella con ternura y con respeto. Le dice: mujer, ¿dónde están los que te condenaban?
¿Dónde están los que te trajeron? ¿Nadie te condenó? Dice, no, maestro, se fueron. Y Jesús le dice, ni yo te condeno. ¿Cuántos dan gloria al Señor? No la abandonó, no la dejó sola en su vergüenza, sino que Él trató con ella con ternura y con respeto. Y le dice, yo no te condeno, yo te perdono, vete y no peques más. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Porque Jesús no nos deja solos, hermano. Jesús no nos abandona. Así hayas cometido el pecado que hayas cometido, así tengas la cara llena de vergüenza delante de su presencia, si tú vienes a sus plantas y hoy pides perdón, el Señor te va a perdonar. Si hoy tú vienes y le dices, Señor, perdóname porque he pecado delante de tu presencia, he cometido actos vergonzosos delante de ti, y le pides perdón, el Señor no te va a condenar. El Señor te va a perdonar y te va a decir, yo no te condeno, hijo. Yo morí por ti en la cruz del Calvario y lavo tus pecados con mi sangre. Solo vete y no lo vuelvas a hacer. Pero muchas veces no entendemos, no entendemos, ¿verdad? Esas palabras que dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Cuando somos salvados, hermano, por Cristo, también somos transformados por el poder de Dios. Vea lo glorioso que es la gracia. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17, por favor. Es muy conocido, ¿verdad? Dice, lo voy a leer. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas, hermano, todas son hechas nuevas, porque cuando venimos a la gracia de Jesucristo, Jesucristo no solamente perdona nuestros pecados, sino que también transforma nuestra vida. De manera, ¿verdad?, que dice el apóstol Pablo, porque ya no se enseñoreará más de vosotros el pecado, porque ya no estamos bajo la ley, sino que ahora estamos bajo la gracia de Jesucristo. Es decir, el pecado pierde poder sobre nuestra vida. El pecado, hermano, pierde poder sobre nuestra vida, porque el yugo se pudre a causa de la unción. Y si estamos esclavizados ante un pecado, si estamos esclavizados, ¿verdad?, ante la drogadicción, el alcoholismo, los deseos carnales, cuando venimos a Cristo, hermanos, Cristo nos perdona y nos da la fuerza para ser transformados. ¿Cuántos dan gloria al Señor? De manera que los que estamos en Cristo ya no somos pecadores, sino ahora somos justos. Ya no somos transgresores, ahora somos santos. Ya no somos más perdidos, sino ahora somos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Levante su mano si usted siente esa convicción en su vida y decir, ahora soy un hijo de Dios, ya no soy un pecador, ya no soy un hombre ordinario, ya no soy cualquier persona, ahora soy hijo de Dios, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Por eso Jesús dice, ¿verdad?, acerca de la gracia, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia, y somos transformados por el poder de Dios para vencer al pecado. Usted puede vencer las tentaciones, hermano. Usted puede dejar de pecar y vivir en santidad, porque tenemos el poder de Dios en nuestra vida para hacerlo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Y vemos que ahora reina la gracia de Jesucristo. El pecado de Adán resultó en condenación. Debemos entender, el mundo está condenado por el pecado. Pero el hecho de que Jesús no tuviera pecado hizo posible la expiación, es decir, el pago por el pecado de Adán. La ley ahora nos hace que conscientes de que hemos pecado. ¿O hay alguien aquí que no esté consciente de que ha pecado? Alguien que diga, yo, hermano, yo creo que yo nunca he pecado o he hecho lo malo delante de Dios. Nadie, todos estamos conscientes de que hemos pecado, y eso nos los deja ver la ley de Dios.
Entonces, desde Adán en adelante reinó el pecado sobre la raza humana. Pero Jesús, mediante su justicia, liberó a la raza humana y ahora ha establecido un reino, hermano, y ese reino es el reino de la gracia. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Ahora estamos en el reino de la gracia. Leamos nuevamente lo que dice Romanos capítulo 5, verso 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó, ¿para qué? Verso 21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Para que la gracia reine en nosotros. ¿A través de qué? De la justicia. ¿Cuántos somos justos? Diga amén, hermano, porque somos justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pongámonos en pie, por favor, pongámonos en pie, por favor. Se nos terminó el tiempo y vamos a pedirle al Señor que nos haga libre de toda maldad, de todo pecado, de toda transgresión. Él no está aquí para condenarte, Él está aquí para salvarte, para perdonarte, para limpiarte. Pero en esta hora tú tienes que aceptar ese don, ese sacrificio. Oremos. Señor, en esta hora te doy gracias, Padre, por esta enseñanza, porque hoy tú nos dejas ver que efectivamente hay pecado, Señor, hay una ley